Permíteme la cualidad de host, por favor, para poder compartir pantalla. ¿Ya están todos participantes? Sí, están los mismos que estaban en el Y anterior. a medida que vaya pasando el tiempo, Bueno, se van incorporando. listo, voy a comenzar entonces. Sí, gracias. Bueno, buenas noches. Mi Buenas nombre noches. es Albert Contreras, no anteriormente mi compañero. Voy a dar una charla sobre las emergencias musculoesqueléticas, quizás más bien las emergencias traumatológicas más que musculoesqueléticas, porque bueno, eso incluye una serie de patologías de otras especialidades. Soy médico traumatólogo egresado en la Universidad Central y actualmente trabajo como médico traumatólogo en la Universidad de Berisso, en, en el Hospital de Berisso, perdón. Antes de iniciar, primero quería dar las gracias a Somejonar por invitarme a dar esta charla y pues agradecer a todos los que se hayan conectado para verla. Y asimismo quiero felicitar a Somejonar en general por la iniciativa. Yo soy uno de los partidarios que nuestra comunidad no debería, o nuestra relación con la sociedad no debería quedarse únicamente con el trámite administrativo, que es la convalida, sino más allá apoyar todas estas iniciativas para seguir formándonos y muchas otras iniciativas que tiene Asomedonar. Dicho esto, vamos a iniciar con la conversación, con la presentación. Bien, a manera de introducción, primero voy a conversar algo que ya explicó la doctora Marian en su presentación, pero me gustaría recalcarlo para saber, o para ir todos en el mismo contexto de la atención que vamos a aplicar en el caso de los pacientes traumatológicos. ¿Sí? Es evidente que el sistema de salud argentino y venezolano tiene grandes diferencias y si bien ese sistema argentino también está compuesto por un sistema público y un sistema privado, en el caso particular del sistema argentino, este sistema privado pudiéramos derivarlo en dos grandes grupos. Son los pacientes que poseen obra social y los pacientes que tienen una medicina prepagada. Siendo estos los pacientes de obras sociales los que poseen la mayor cantidad de población o los que representan mayor cantidad de población por el sistema de salud, complementados en segundo lugar con el sistema de salud pública y por último con estas medicinas prepagadas. Cada uno de ellos tienen no atenciones diferentes, porque al final la atención de todos los pacientes es la misma, pero sí, digamos, una cartilla prestacional particular dependiendo de ese tipo de atención que tenga, si es prepagada o si es obra social, y quizás muchas veces tengamos que depender de ello para saber dónde y cómo se va a tratar a estos pacientes. Pero más allá de ello, podemos comparar con nuestro sistema de salud a las medicinas prepagadas como los seguros clásicos de seguros médicos venezolanos y estas obras sociales como unos seguros médicos que son obligatorios y tienen que tenerlos las personas asalariadas en el país y por eso representa el mayor grosor de la población de salud. En relación al sistema de salud pública, también tiene varios niveles de atención primaria, están muy bien definidos, eso quizás lo puede diferenciar un poco de nosotros, y cada nivel de atención realmente, digamos que funciona dentro de la medida de lo posible, esto teniendo una atención primaria para las consultas básicas y las consultas de seguimiento, y incluso atenciones súper especializadas para atender las patologías pues, muy específicas, ¿sí? Aquí cabe acotar una pequeña salvedad y es que si bien las políticas de salud son nacionales, al ser un gobierno federal muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos, donde cada provincia tiene bastante independencia con respecto al sistema nacional, esas políticas nacionales una vez que bajan a provincia pueden ser modificadas. Por lo tanto,
cada uno y cada la información que va a recibir acá debe aplicarla particularmente al sistema de salud dentro de la provincia en la que esté ejerciendo, porque es posible que hayan algunas diferencias, ¿sí? Más allá de ese sistema bien escalonado en niveles de atención, la salud pública también posee una buena interconexión entre estos sistemas de salud, con esos niveles de atención de salud, ya sea a través de servicios de ambulancia tercerizados o propios del Estado. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, SAME, que no solo se encarga de hacer interconexión, sistema de referencias dentro de estos niveles de atención primaria hasta la superespecializada, sino que también atiende al paciente extrahospitalario, incluyendo entre ellos el paciente politraumatizado. En la medida de lo posible o en un contexto muy grande, el sistema de salud público debería atender a absolutamente todos los pacientes. Pero la realidad es que un flujo normal de pacientes sería que el paciente extrahospitalario es atendido por este servicio de ambulancias que varía de nombre de provincia en provincia. Luego de ser atendido y aplicar las medidas básicas, es trasladado al sistema privado, al sistema público, perdón, siempre llega al sistema público de primera intención, y luego en el sistema público puede ser o no derivado según ya sea la posesión o no de una obra social o de una prepaga, o también dependiendo de lo que quiera el paciente. ¿Bien? Ahí entonces nosotros jugamos un rol bien particular en la salud pública argentina, ya que estamos ocupando muchos cargos de tanto atención primaria en salud en los diferentes ambulatorios de las provincias, como muchísimos puestos en todos estos servicios de ambulancia, incluso clínicas privadas, pero en menor medida. Y debemos manejar muy bien, estando trabajando en ello, el concepto de la categorización del servicio de salud que se necesita, conociendo cuál es el concepto de urgencia, de emergencia, perdón, donde tenemos un paciente que requiere una atención inmediata por un compromiso de la vida del paciente, que es una emergencia, donde pues, el paciente amerita atención médica, pero la urgencia de la atención puede ser algo diferida, y que es la consulta particular, ya que una vez nos enfrentemos nosotros al paciente, ya sea en la atención primaria o directamente en el servicio de ambulancia, debemos saber con qué celeridad tratar a estos pacientes. Y aquí hay una realidad que nos diferencia muchísimo diferencia muchísimo el sistema de salud venezolano del argentino, y es que realmente las referencias funcionan. Atendiendo al paciente tanto a nivel extrahospitalario como en la atención primaria, una urgencia es atendida en el tiempo necesario. Por lo tanto, muchas de estas cosas que nosotros realizamos en nuestros ambulatorios, en nuestro rural o en nuestro sitio de trabajo en Venezuela, que buscaba paliar la situación del paciente, ya que no sabíamos en qué tiempo iba a ser atendido, aquí podemos dejarlo un poco de lado y hacer únicamente lo que nos indica el sistema de salud o lo que nos indican las políticas de salud con respecto a cada patología. Hablando de esto, entonces vamos a iniciar ya entrando en materia. En esta charla vamos a hablar un poco de lo que son las urgencias en traumatología y algunas otras patologías que son comunes, que son de común tratamiento, tanto en la atención primaria en salud como en la atención extrahospitalaria. Enumerando las urgencias en traumatología, tenemos las artritis sépticas, las luxaciones, el síndrome compartimental, la fascitis necrotizante, las fracturas abiertas y la fractura de pelvis, que tienen como contexto común o como complicación común la limitación a largo plazo o la limitación irreversible de alguna movilidad en algún miembro, ¿sí? Por lo tanto, digamos que el concepto de urgencia se modifica un poco al tratarse de traumatología, ya que no solo estamos tratando pacientes que vayan a tener compromiso de su vida, sino que también estamos tratando pacientes que si no reciben una atención inmediata, van a comprometer la movilidad o van a poseer una discapacidad que va a ser irreversible en el futuro. También en el contexto de la traumatología podemos atender otro tipo de lesiones comunes, como son los esguinces, las contusiones, las fracturas y las infecciones de piel y partes blandas, que si bien no representan un riesgo para el paciente inmediato, y si bien podemos diferir un poco el tratamiento, debemos hacerlo con la mayor celeridad posible, principalmente porque su síntoma común es el dolor.
y ese dolor debemos tratarlo lo más rápido y adecuadamente para que el paciente esté conforme con nuestra atención. Entrando ya en materia, vamos a primero conversar sobre las urgencias. La primera patología de la que vamos a hablar es la artritis séptica. La artritis séptica es una urgencia médica debido a una característica particular del cartílago articular, y es que ese cartílago articular es avascular, por lo tanto es mucho más susceptible a tener consecuencias irreversibles cuando es dañado por un patógeno bacteriano en este caso, y adicionalmente por la incapacidad de la cavidad articular de mantener o de limitar la infección, pudiendo ésta avanzar desde el punto de vista sistémico hacia otros puntos. ¿Okay? Epidemiológicamente hablando, la artritis séptica se puede producir se puede producir en cualquier grupo etario. Sin embargo, hay dos grupos que son particularmente susceptibles, que son los pacientes en edad pediátrica y los pacientes adultos mayores. Los pediátricos, por su anatomía particular y las características particulares de las arterias a nivel de las articulaciones, mientras que los adultos mayores puede ser por dos razones. La primera, una patología inflamatoria previa que haga más susceptible a la articulación a sufrir de infecciones, o la segunda, una invasión quirúrgica de la articulación, ya sea para un reemplazo articular o para un reemplazo ligamentario, que produzca como consecuencia una artritis séptica futura. Entonces debemos tener muy claro el antecedente para poder orientarnos un poco sobre cuál es la patología. Los signos clínicos son los signos de flegosis, que tenemos rubor, calor, aumento de volumen y dolor, agregando adicionalmente la limitación funcional de la articulación afectada. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el dolor depende mucho de las características particulares del paciente. Muchas veces son bien tolerados, otras todo lo contrario. De hecho, suelen asociarse con un dolor que no es acorde al estímulo que le estamos aplicando. Y lo otro que debemos tomar en cuenta es que la articulación que se ve inflamada no siempre es la que está dolorosa. Puede tener un dolor referido, por ejemplo, en el caso de las artritis de cadera, puede tener un dolor referido hacia la rodilla o viceversa. Las artritis de rodilla pueden tener un dolor referido hacia la cadera. Para poder hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías infecciosas de piel y partes blandas que no necesariamente involucren la articulación, nosotros poseemos los criterios de Kocher. No necesitan aprendérselos, es solamente para que conozcan que existen. Básicamente son 4 criterios, se agrega un quinto criterio según la literatura, que incluye la BCG y la cuenta blanca, aparte de la incapacidad para apoyar el miembro afectado y la fiebre. Con los 4 síntomas, yo incluí aquí la PCR mayor a 12, podemos tener incluso un 99% de probabilidades de estar hablando de una artritis séptica. Y vean que el diagnóstico no ameritó en ningún momento realizar una punción directa de la articulación. Es un manejo que quizás lo hayan visto incluso en centros especializados, pero que está contraindicado, ya que si tenemos la afectación de la piel circundante a la articulación con una celulitis, por ejemplo, y estamos pasando la aguja y llegamos hasta la articulación, podemos nosotros mismos inocular las bacterias a la articulación y con ellos producir nosotros la artritis séptica. El manejo definitivo de la artritis séptica siempre es quirúrgico. Por eso debemos evitar siempre que veamos una articulación inflamada, indicar tratamiento antibiótico empírico y observar. Repito, estos pacientes siempre se resuelven de manera quirúrgica. Hay que drenar la articulación para que pueda tener una evolución favorable. Así que una vez ustedes vean estos pacientes, deben referirlos y no tratarlos empíricamente, ya que posiblemente vayan a complicar a estos pacientes. Esa lentitud en el proceso de atención puede ser tan grave que a partir de la 6ª hora de tener una infección en una articulación comienzan a haber cambios irreversibles, con daño total del cartílago articular que avanza progresivamente según las horas que se esté difiriendo la atención. Entonces, en esta patología en particular, siempre que veamos los signos clínicos y tengamos sospecha, debemos referirlo. La segunda patología de la que vamos a hablar son las luxaciones. Fisiopatológicamente tiene algo que compartir con la artritis séptica, y es que, como dijimos anteriormente, el cartílago articular es avascular.
y está nutrido principalmente por la cápsula, por el líquido sinovial que se encuentra dentro de la cápsula articular. Una vez que una articulación sale de su sitio, puede romperse la cápsula articular o puede simplemente aumentar la cantidad de contenido inflamatorio, evitando así una buena nutrición para el cartílago y con ello una degeneración pasadas las 6 horas. Así que ya tenemos dos patologías que necesitamos una atención relativamente inmediata o vamos a tener un cambio irreversible a futuro. La epidemiología varía mucho con respecto a los segmentos. Sin embargo, de manera muy general, el hombro es la articulación con mayor probabilidad de luxación, seguido por las falanges de las manos y la cadera como tercera en orden de frecuencia, como tercera patología en orden de frecuencia. Los signos clínicos van a ser dolor, deformidad y limitación funcional. El dolor es bien característico y es muy doloroso la patología, ya que la inervación de las cápsulas articulares es muy rica y al distenderla produce mucho dolor. Adicionalmente, pues la deformidad también va a ser muy característica y se van a poder palpar estructuras óseas que antes no podían palparse. Y si bien podemos tener dudas, podemos comparar con el lado contralateral y normalmente vamos a poder conseguir una diferencia entre un segmento corporal en un lado y el segmento no afectado del otro lado. El tratamiento es la reducción. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una acotación importante. El tratamiento, la reducción, toda reducción tiene riesgos. Por lo tanto, esta reducción debe ser realizada por especialistas, ¿sí? Los riesgos que podemos conseguir es el desplazamiento de una fractura asociada a estas dislocaciones, el pinzamiento de estructuras o partes blandas como los nervios y las arterias, e incluso lesiones iatrogénicas por la misma maniobra que estamos realizando. Es posible que todos ustedes hayan intentado o hayan al menos escuchado de la maniobra de reducción de Hipócrates a nivel de las luxaciones de hombro, donde se hace una tracción importante del hombro para poder llevarlo a su sitio. Y esa tracción, en caso de ser inadecuada, puede incluso lesionar el plexo braquial y producir lesiones irreversibles, con limitaciones funcionales importantes para todo el resto del miembro. Entonces, debe tratar de evitarse hacerlo, por mucho que se vaya a disminuir el dolor del paciente. Normalmente no debe realizarse de manera extrahospitalaria o no debe realizarse por una persona que no sea especialista en el área, ¿sí? Cabe destacar también que, si bien algunas luxaciones vuelven a su sitio de manera relativamente fácil, son luxaciones a repetición y normalmente los mismos pacientes se realizan la reducción con, digamos, poco riesgo. Sin embargo, los pacientes que han tenido una luxación por primera vez, cuesta muchísimo más reducirlo y tienen mucho más riesgo de producir lesiones al realizar la reducción. Por lo tanto, estos pacientes, de manera ambulatoria o de manera prehospitalaria, únicamente debemos inmovilizarlo y hacerle un tratamiento para el dolor, es decir, colocar algún analgésico para aliviar un poco o incluso una sedación leve para que el paciente pueda relajar y hacer mucha más sencilla la reducción una vez que llegue al hospital. Ya saliendo un poco de las articulaciones, nos vamos un poco más hacia los miembros, hablamos del síndrome compartimental, cuya fisiopatología radica en un aumento de la presión en los compartimentos formados por las diferentes fascias a nivel de los diferentes segmentos corporales. No únicamente a nivel de los miembros, pero debido al área que me compete, vamos a tocar únicamente el síndrome compartimental en miembros. Epidemiológicamente puede darse en cualquier grupo etario, sin embargo es particularmente frecuente en los adultos jóvenes debido a los traumatismos de alta energía que pueden recibir. Por lo tanto, siempre que haya un traumatismo de alta energía, debe pensarse que a priori o a futuro puede haber un síndrome compartimental y actuar en base a ello. Bien, los signos clínicos que tenemos del síndrome compartimental son conocidos como la síncope y también quizás nos pueda dar un indicio de cuál es la fase en la que se encuentra la enfermedad, ya que las dos primeras P's que hablamos de dolor, pain, y parálisis y parestesia significa una ligera compresión a nivel del nervio que estamos por el aumento de la presión, mientras que las otras, que significa ausencia de pulso, pulseness, parálisis, ¿sí? Y palidez, significa que ya hay una compresión importante de la arteria, de la vena y del nervio, que ya están produciendo cambios irreversibles.
Es por eso que debemos sacarnos de la cabeza la idea de que si un miembro con un aumento de volumen tiene pulso distal, no estamos ante un síndrome compartimental, ya que, como acabo de decir, la falta de pulso o pulseness es el último signo de esta enfermedad. Antes de esto ya ha ocurrido cambios irreversibles. Por lo tanto, debemos estar atentos a los signos iniciales, que son dolor, que siempre es mucho más exagerado que el estímulo que estamos colocando, y la parestesia, que es un signo característico y que siempre lo van a mencionar los pacientes. Bien, el tratamiento definitivo de estos pacientes es con una fasciotomía, es decir, el tratamiento es quirúrgico. Debe abrirse obligatoriamente el compartimento afectado para poder liberar la presión. Eso quiere decir que los pacientes con aumento de volumen en los miembros inferiores posterior a un traumatismo, sea moderado o de alta energía, no van a mejorar solamente con antiinflamatorio. Y debemos referirlos ya sea para realizar una fasciotomía en caso de que haga un síndrome compartimental, o por lo menos para que tenga una observación adecuada durante al menos 6 u 8 horas y esperar y saber qué va a pasar con ese miembro con respecto a las partes blandas. Las complicaciones son realmente graves. Las complicaciones van desde simplemente una pérdida de sensibilidad hasta casos tan graves como el que tenemos en la imagen, donde hay una retracción ya de los tendones flexores por una necrosis total de los músculos, y adicionalmente hay una parálisis con pérdida total de la función que es irreversible e irrecuperable, ya que las afectaciones nerviosas periféricas no tienen una buena evolución en el tiempo, y más cuando la afectación es más hacia proximal, y por lo tanto, pues vamos a tener un paciente con una discapacidad importante por no hacer un diagnóstico adecuado en el momento. En caso de estos pacientes, cuando lleguen al sistema de salud primario o en caso de encontrarlos en la atención prehospitalaria, el tratamiento debe ser inmovilización de la zona afectada. No deben realizar compresión con ningún vendaje, y lo que sí pueden hacer es colocar medios físicos como hielo para iniciar ese proceso de antiinflamatorio que tiene el mismo, e incluso poder darle algún tipo de analgésico antiinflamatorio para disminuir el dolor e iniciar el proceso de antiinflamación. Ya llegando a las patologías un poco más floridas con respecto a la clínica, tenemos la fascitis necrotizante. No es más que una infección de piel y partes blandas, que es particularmente grave por el tipo de bacterias que la producen. Si bien representan un porcentaje bastante bajo de todas las infecciones de piel y partes blandas, pueden producirse. Y no hay diferencia en el tipo de lesión inicial que pueda dar origen a una fascitis necrotizante o a una celulitis simple de piel. Simplemente es el patógeno en el cual se encuentra o el cual coloniza la piel la que va a dar la diferencia entre uno y el otro. Epidemiológicamente hablando, se puede dar a lo largo de todos los grupos etarios. Sin embargo, son particularmente sensibles a aquellos pacientes con una inmunología comprometida, como los pacientes con VIH e incluso desnutridos. Bien, los signos clínicos son bastante característicos de las infecciones. Sin embargo, aquí tenemos que tener un paréntesis. No, no necesariamente la fascitis necrotizante te va a llegar en una fase grave de la enfermedad. La fascitis necrotizante comienza como cualquier otra infección de piel y partes blandas, con los signos de flogosis en la zona afectada. Posiblemente puedas encontrar una puerta de entrada, pero no es sino hasta la fase grave de la enfermedad que ya comienza a tener lesiones necróticas en la piel, con compromiso del estado general, fiebre e incluso shock séptico. Por lo tanto, debemos estar bien atentos a las infecciones de piel y partes blandas en las fases iniciales. El tratamiento de estos pacientes es quirúrgico, donde se realiza una debridación de todo el tejido necrótico y adicionalmente amerita antibiótico-terapia por vía endovenosa. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos llega un paciente con infección de piel y partes blandas a nuestro centro de salud de atención primaria o de atención prehospitalaria, el tratamiento empírico es posible, siempre y cuando ustedes decidan que la gravedad de esa infección hasta el momento puede ser manejada de manera ambulatoria, pero nunca dejen hacer un control las primeras 48 horas.
porque puede encontrarse con un avance importante de la enfermedad o puede encontrarse que el antibiótico no ha cumplido ningún efecto. Así que si tienen un proceso infeccioso que se vaya más allá de lo que ustedes consideran normal, o si bien tienen dudas, es mejor referir al paciente, que realicen sus exámenes paraclínicos y que sea evaluado por un especialista para ver la evolución en el tiempo. Ya llegando a los temas que parecen más comunes o que parece la imagen mental que da la palabra emergencia en traumatología, tenemos la fractura de pelvis, la cual es más común en los pacientes adultos jóvenes debido a pues, la mayor incidencia de accidentes de tránsito y de traumatismos de alta energía que pueden suceder en estos pacientes. Su urgencia radica en el hecho de que la pelvis es muy vascularizada y pues, se encuentra dentro de la cavidad pélvica, que aparte puede albergar una cantidad importante de la volemia, incluso hasta 4 litros, y sin poder tener evidencias reales de que esto está sucediendo. Entonces, un paciente con una fractura de pelvis puede simplemente chocarse o comprometer inclusive su vida por una disminución importante de la volemia dentro de la cavidad pélvica. Los signos clínicos de la fractura en particular son dolor, aumento de volumen, deformidad y crepitación, un signo que debemos tener muy en cuenta. Adicionalmente, en la fractura de pelvis particular, tenemos la inestabilidad de la pelvis, que si bien es un signo clínico muy útil para los traumatólogos, creo que sí puede ser útil en la atención del paciente prehospitalario, sobre todo para decidir si vamos a hacer un tratamiento o un manejo inicial o no. Lo que es importante acá es que no siempre tenemos el paciente en un buen estado neurológico. Y adicionalmente, debemos entender que si bien tanto la fractura de pelvis como otras patologías que veremos adelante son muy floridas y muchas veces dan muchos signos clínicos, la atención de los pacientes con traumatismo de alta energía por accidente de tránsito no inician con la evaluación de las fracturas, sino que inician con el ABC de la ATLS y posteriormente ya podemos evaluar la fractura y decidir si vamos a hacer algo o no al respecto. Para saber si hay una inestabilidad, para saber si hay una inestabilidad de pelvis, debemos colocar ambas manos sobre las alas ilíacas y producir compresión. Eso debería Estoy viendo una moverse. charla que está buena, está hipnotizado. Está en vivo. Disculpen. Muteen por favor los micrófonos. Bien, eso debería producir no debería producir movimiento de la pelvis, y en caso de que haya un movimiento normal e incluso una crepitación, significaría que estamos tratando con una fractura de pelvis. Si bien el tratamiento de la fractura de pelvis debe ser realizada por un especialista y consiste en la estabilidad de la articulación a través de tutores externos o incluso más allá en un segundo tiempo a través de placas y tornillos, sí hay un tratamiento que ustedes pueden realizar de manera inicial y es colocar una cincha pélvica. Esta cincha pélvica que simplemente puede ser cualquier elemento que tengan en la ambulancia para hacer o envolver la pelvis con cierto nivel de compresión, le puede incluso salvar la vida a la paciente, ya que al disminuir, digamos, la abertura de la pelvis, pueden cerrar, estabilizar algo la fractura y disminuir totalmente la tasa de sangrado o por lo menos reducirla ampliamente para dar tiempo a este paciente a llegar al centro hospitalario. Algunas personas podrían darle miedo a realizar este tipo de procedimientos, pero realmente pueden salvar la vida a un paciente, ya que durante el traslado, como bien sabemos, todo lo que hemos trabajado en ambulancia, pues el manejo es un poco agresivo y por lo tanto el paciente no está estable dentro de la ambulancia normalmente. Y la estabilización de la pelvis con esta cincha pélvica puede evitar el desplazamiento de la fractura o un sangrado más profuso. Este es el tratamiento final o, digamos, el tratamiento intermedio con un C-clamp, que esto le permite estabilizar la pelvis. Y bueno, ahora sí llegamos a lo que todo el mundo recuerda como emergencia en traumatología, porque es bastante florida la clínica, la epidemiología es muy parecida a la fractura anterior, es más común Permiso, dentro doctor. de eso. Antes de comenzar, Sí, quedan 9 minutos de esta presentación. sí, Posteriormente, esto lo probable, terminamos y luego continuamos con las preguntas. perfecto, pero si se cierra, les recuerdo a todo el mundo que vuelvan a entrar con el mismo link para continuar con la presentación. Perfecto.
Como había hablado anteriormente, es más común en los traumatismos de alta energía, que son propios de los accidentes de tránsito, pero no están limitados a ellos. Un traumatismo contuso con suficiente energía puede producir una fractura de pelvis, e incluso una herida por arma, perdón, puede producir una fractura abierta. E incluso una herida por arma de fuego es considerada como una fractura abierta y una con complicaciones futuras bastante posibles. Bien. Para nosotros determinar qué paciente, el tratamiento de los pacientes, tenemos la clasificación de Gustillo y Anderson, que ustedes no deben aprendérsela, pero sí deben entender que hay varias cosas que determinan qué tan grave es una lesión o qué tan grave es una fractura abierta. Lo primero es el tamaño de la herida. Mientras más grande sea la herida, peor. Adicionalmente, el grado de contaminación, mientras más contaminada esté, por muy pequeña que sea la herida, va a tener mayor cantidad de complicaciones y por lo tanto va a necesitar un tratamiento mucho más prolijo, un tratamiento mucho más rápido. Y por último es el mecanismo de acción o la fuerza del mecanismo traumático. Si tenemos un traumatismo de alta energía, como por ejemplo sucede en las heridas por arma de fuego, por mucho que la herida en piel sea de 2 centímetros, lo consideramos como un Gustillo y Anderson 3, debido a que las complicaciones futuras por la onda expansiva que produce ese traumatismo de alta energía son bastante probables. Bien. El tratamiento para nosotros, cuando nos llega el paciente, se incluye normalmente en 2 tiempos, con una estabilización inicial de la fractura y una buena limpieza para evitar la infección, y posteriormente un tratamiento definitivo que incluye alinear los ejes, sean articulares o no, de la fractura. Ahora, el manejo inicial que ustedes deben de tener es un poco diferente. Si bien les dije con las luxaciones que no deberían realizar ninguna reducción, en el caso de las fracturas abiertas, queda mucho más, depende mucho más de su observación. Si la fractura es fácilmente reducible y con ello van a evitar que el hueso esté expuesto, deben realizar la reducción. Así no sea perfecta, solamente que los fragmentos óseos queden dentro de la piel y con ello puedan ustedes cubrir adecuadamente esos fragmentos para evitar el contacto con el medio externo y con ello disminuir el riesgo de infección. Otra cosa que pueden hacer es estabilizar la fractura, ya que la movilidad de ese fragmento óseo puede lesionar otras estructuras blandas. Y por último, pueden realizar limpieza de la herida, por lo menos superficial, para evitar la contaminación o la exposición prolongada a ciertos medios cáusticos o incluso ciertos medios que sean nocivos o que tengan gran probabilidad de tener bacterias en su interior. ¿Bien? Por último, vamos a conversar sobre algunas lesiones frecuentes, pero que no ameritan un tratamiento de emergencia, como son los esguinces, las contusiones y las fracturas. El problema real de todas estas patologías, digamos, comunes, es que tienen un signo clínico común y es el dolor. Muchas veces es difícil determinar si un paciente con un esguince puede tener o no una fractura de tobillo. Si bien es cierto que el dolor y la limitación funcional en las fracturas es mucho mayor, hay pacientes que tienen alta tolerancia al dolor e incluso comorbilidades que condicionan esto, como la diabetes, por ejemplo. Lo mismo pasa con las contusiones. No siempre un golpe podemos determinar si tiene o no una fractura. Por lo tanto, le pido que sean muy minuciosos en la evaluación de estos pacientes, sobre todo las contusiones, e independientemente si ustedes sienten o no que el paciente pueda tener una fractura caracterizada principalmente por crepitación, pues si el mecanismo del golpe o el mecanismo traumático es de mediana a alta energía, o digamos en palabras coloquiales, si sienten que el traumatismo fue muy fuerte, es mejor referir a estos pacientes para realizar unos rayos X y poder saber si efectivamente tuvo una fractura o no. ¿Por qué? Las fracturas van a consolidar independientemente se operen o no. El problema es cómo consolidan. Y esa consolidación puede realizarse como en este paciente, que ya tiene signos de consolidación en una posición aberrante del tobillo y por lo tanto va a tener una limitación funcional a futuro. Quizás este paciente le llegó a cualquiera confundido con algún esguince y dejó pasar en el tiempo el tratamiento y por lo tanto produjo en ese paciente una discapacidad permanente. Por último, bueno, dos puntos antes de terminar, las infecciones de piel y partes blandas, fuera del tema de fascitis necrotizante, como bien les dije,
deben ser muy minuciosos en el tratamiento y en el diagnóstico, pero las lesiones en mano o las infecciones en mano deben ser tratadas con mayor atención. Y todos estos pacientes deben ser referidos, absolutamente todos, porque al igual como les hablé del cartílago articular, con su característica vascular, los tendones también tienen una característica de avascularidad, que se nutren del tejido que está circundante. Por lo tanto, con una infección dentro de algún compartimento en la mano, hay gran posibilidad de producir una lesión tendinosa irreversible. Así que nosotros mismos, los traumatólogos, tratamos todas las infecciones de mano como emergencias y tratamos de resolverlas lo más rápido posible, e incluso drenando quirúrgicamente de ser necesario. Entonces, tómenlo en cuenta a la hora de su ejercicio. Y por último, un tema importante que son las heridas, tanto en los miembros como en otras superficies corporales, y es que hay una gran diferencia con el tratamiento que hacíamos en Venezuela y el que debemos hacer en Argentina. En Venezuela se trataba de resolver la herida lo más rápido posible. En Argentina, sin embargo, estos pacientes deben ser derivados directamente al hospital o a un centro de mayor complejidad donde va a realizarse la resolución de este paciente. Para concluir, les voy a dar un breve resumen. Recordemos que tenemos diferencias en los sistemas de salud, por lo tanto, nuestro ejercicio profesional debe ser diferente. Si bien el común denominador de todas las patologías traumatológicas que vimos hasta ahora es la referencia, deben saber por lo menos identificar estas patologías, porque la mayor tasa de mal tratamiento sucede por la falta del diagnóstico de las mismas, de estas patologías. Y adicionalmente, no es solo referir y ya, sino que debemos saber cómo referir y referir adecuadamente, con una inmovilización adecuada y realizando el manejo inicial adecuado para que el futuro de ese paciente sea mucho mejor y tenga muchas menores complicaciones. Por último, para concluir, les pido o les aconsejo no tratar de ser héroes. Hay una diferencia, otra diferencia importante entre el sistema venezolano y el argentino, y es que los esfuerzos extras que salen dentro de su ejercicio normal o su ejercicio estandarizado por el sistema de salud no son bien recompensados ni por los pacientes ni por el sistema de salud. Mucho más allá de resolver ese problema que ustedes creen que pueden resolver con los conocimientos que tienen, pueden complicar el paciente. Y cuando se complica, vienen complicaciones legales importantes. Así que es mejor que una vez que se tenga duda o una vez que se tengan algunas de estas patologías traumatológicas, comunicarse con el servicio de referencia, que van a ser bastante prolijos en buscar al paciente y llevarlo al sitio adecuado donde puede recibir una atención por especialistas y por lo tanto evitan ustedes tener un problema legal a futuro. Muchas gracias por su atención y vamos a abrir una nueva sesión para responder las preguntas que quedaron pendientes. Bueno, mientras tanto vamos a tomar este tiempo para recordarles a todos que la sesión se va a cerrar con el mismo link. Vuelven a ingresar para que continuemos con la ronda de preguntas y respuestas.